La enfermedad no es una sentencia, es un síntoma. El cuerpo nos habla, nos dice qué es lo que pasa y también cómo lo podemos remediar. Pero claro, necesitamos herramientas, tecnología que nos ayude a leer el lenguaje de nuestro cuerpo para conseguir la curación, la sanación. En ello es todo un especialista, todo un experto, Michael Hontelé. Él es inspirador de calidad de vida y hoy nos acompaña aquí de nuevo en Alex Comunica. Michael, bienvenido. Hombre, muchas gracias, Alex. Por eso que gustó mucho el otro día el vídeo que hicimos en directo en Instagram, donde Michael nos dio 2 tips para que tu día no fracase, que yo estoy siguiendo a rajatabla ya, a diario, porque es un especialista en biohacking también. Cómo hackear esta maquinaria, este cuerpo, ¿para qué? Para conseguir la curación, la sanación. Michael, ¿cómo habla nuestro cuerpo? ¿Qué es ese lenguaje? Bueno, la boca habla idiomas, ¿no? Español, francés, chino, holandés, en mi caso, ¿no? Pero el cuerpo habla otro tipo de lenguaje y es un lenguaje que erróneamente confundimos con la palabra enfermedad. Realmente la enfermedad es una palabra errónea a mi entender, porque el cuerpo estará manifestando algunos síntomas que vienen desde su increíble inteligencia. O sea, no cabe duda que el cuerpo es sumamente inteligente. Si tengo migraña, que se produce en mi cabeza, es una señal de algo, porque si no hubiera una causa, yo no tendría dolor de cabeza o migraña. Hay una causa, y la causa muchas veces no se radica en la cabeza, ahí se manifiesta. Entonces yo con migraña voy a un neurólogo y muchas veces, de todas las personas que he recibido en mi práctica que tienen migraña, dice el neurólogo nunca ve nada, pero me prescribe un ibuprofeno para quitarme el dolor. Y resulta que migraña sí que tiene una causa. Y a veces hay que excavar un poquito, indagar un poquito, para saber dónde está la causa, ¿no? De migraña. Puedo darte un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, como sí. Hemos descubierto migraña. Porque es el lenguaje del cuerpo, que para mí es algo muy inteligente. Tan inteligente que mi propia cabeza, mi propia capacidad cognitiva, no es capaz de entender, porque esta inteligencia va más allá de mi capacidad cognitiva, ¿no? Entonces, yo trabajo con una persona que tiene migraña ya muchos años y le pregunto, ¿dónde comienza la migraña? ¿Entra como un cuchillo así, ¡pam!, ¡cham! No, va poco a poco, pero llega un momento que yo ya sé, uy, ahora me tengo que esconder a la cama porque va a entrar un dolor terrible. ¿Dónde empieza? Pues en mi nalga derecha. Y luego va subiendo por el coxis, como un dolorcito, una señal, un hormigueo, que va subiendo por la espalda. Y sube a la nuca y aquí hay un punto que se llama vaso gobernador 20 y luego va zigzagueando a la comisura de mi ojo. Cuando llega aquí, dice ella, ya sé que me tengo que esconder porque ya entra. Yo le digo, tú sabes que acabas de describir el meridiano de la vejiga, pero con detalle. Nalga, coxis, espalda, GB20, zigzag, ojo. ¿Qué es vejiga en términos energéticos? Control, marcar terreno, como los animales, que mean ahí, eso es mío, ¿sabes? Entonces, en seres humanos también la vejiga es algo de control, que no puedes controlar, pero intentas controlarlo y después, como no lo logras, entra la frustración, la impotencia y después la rabia. Hay un escalón más que se llama violencia, pero nosotros, no muchas personas se mueven ahí, aunque las hay. Entonces, trabajamos esto, el afán de controlar, el afán de marcar terreno. Y eso fue el síntoma. O sea, la causa, el afán de controlar, de marcar terreno, por inseguridad, ¿no? Y luego la cabeza es la manifestación. O sea, yo estoy sembrando algo que es control porque tengo miedo de vivir en un mundo donde no hay control porque vete a saber qué va a pasar en un mundo caótico. Yo empiezo a controlar, marcar terreno, esto es lo mío, es lo conocido, no me lo toques, es mío, y esa es la sembranza. La cosecha es dolor de cabeza. Es literalmente tu cuerpo diciendo, deja de tener esos pensamientos. Entonces, ¿qué hago yo en mi consulta? Esta parte de la biodescodificación, si quieres llamarlo así, es leer un cuerpo con kinesiología, pero también análisis de sangre viva, que yo aprendí ya años atrás en Chicago, los Estados Unidos, con una buena formación de meses,
Y a posteriori abrí una oficina en Los Ángeles donde también seguí aprendiendo, porque ahí es como la meca de la medicina intuitiva. Pero lo interesante de análisis de sangre viva o campo oscuro, que también lo llamamos así, es que puedes ver exactamente lo que pasa en el cuerpo en este mismo momento, porque sacas una gota de sangre y ahí lo ves ampliado 15.000 veces en una pantalla con la persona que tengo al lado, mi cliente. Vemos juntos, mira, aquí tu hígado está diciendo esto y esto y esto. Y tu sangre, los glóbulos rojos están muy agrupados. Todo tiene su explicación, ¿no? Entonces, es una manera de leer el libro de tu cuerpo. Pero no es la panacea. O sea, análisis de sangre es interesante, pero a veces digo, es una herramienta más. Hay que leer la totalidad del cuerpo con varios instrumentos para tener un mapping, un paisaje. Eso es lo que está diciendo tu cuerpo. Y aquellos son los factores que impiden que tu cuerpo se cura a sí mismo. Porque esto es un hecho, una ley que desafortunadamente hemos olvidado, que el cuerpo es autosanador. Pero cuando yo estoy con un cuadro de diabetes o de enfermedad de Crohn, aparentemente el cuerpo ha perdido esta capacidad de sanarse. Eso es muy raro. Nadie se pregunta por qué mi cuerpo no se cura de enfermedad de Crohn o de arritmias. Pero cuando me corto el dedo aquí y me chorrea mucha sangre, voy al hospital, me lo cosen y por una gasa y a lo mejor con un paracetamol me mandan a casa y digo, bueno, chico, dedo arriba hoy y yo sé que se va a curar. O sea, ni siquiera es tener confianza o fe, es ciencia cierta, yo sé, yo sigo mi trabajo. Duele, es decir, porque aquí hay un proceso de inflamación que tiene su sentido también, pero yo no tengo fe que mi dedo se va a curar. Se va a curar. Ahora, ¿por qué con diabetes no tengo esta ciencia cierta? Esa es mi pregunta. Entonces, por eso, en mi consulta, que dura 2 horas, estoy hablando con la persona, cómo vives tu vida, qué es lo que comes, cómo es que tú sientes las cosas en tu vida, vives con mucha frustración y tal, etcétera, etcétera, para tener una claridad, una imagen del campo donde está el origen, digamos, de lo que manifiesta el cuerpo. Y ahí hay una serie de interpretaciones que evidentemente he aprendido a lo largo de muchos años. Por ejemplo, hace 15 años yo pensaba, bueno, lo que comes determina mucho tu salud. Sí. Esto no es un error. Pero cómo lo comes, aún más determina tu salud. ¿Cómo lo comes? Sí. Pon un ejemplo. Con presencia o no. ¿Cómo comemos nosotros, Alex? Cuando vamos Despistados o mirando el móvil o... mirando el móvil, no masticamos bien, ¿no? No masticamos. No. ¿Qué pasa cuando no mastico? Pues el estómago, por ejemplo, no tiene ojos, no ve el plato delante. Solo a través del movimiento mandibular mi estómago se va a enterar que viene algo, ¿no? Entonces yo produzco saliva y esa saliva ya tiene enzimas digestivas como la amilasa y tal, y la comida se convierte cada vez más en una papilla y ahora lo trago. Hay un dicho que dice hay que tragar los sólidos y masticar los líquidos, ¿no? Es interesante. Entonces yo tomo ahora un poco de agua, así, y lo mastico 2 veces. Ahora le he dicho a mi estómago que llega algo. Mi estómago ahora está preparado. Uno de los factores que, por ejemplo, masticar chicle te está nefasto porque estás dando falsa señal al estómago. El estómago está como produciendo ácido clorhídrico porque piensa, viene conmigo, chicos, sí, hay que prepararnos. Luego no viene nada y empieza a desasociar el movimiento de la mandíbula con la producción de ácido clorhídrico. Y la vez que vas a comer de verdad, el estómago piensa, bueno, falsa señal, esto es la mentira. No te hago caso. No te haga caso. Es como Pedro y el lobo, el cuento de Pedro y el lobo, que viene el lobo, que viene el lobo, y al final vino. Y no produces líquido gástrico y entonces la comida ya empieza a fermentar en tu estómago porque no tienes este líquido que empieza a diseminar. Claro, y si empieza a fermentar la comida en el estómago, ¿qué pasa entonces? ¿Cuál es el resultado? Bueno, la bola, el resultado de todo lo que he comido, la sopa, las verduras, las patatas, el postre, entra en el estómago y se llama quimo. Eso es una bola. Y el ácido clorhídrico empieza a decir, pues mira, esto es una proteína, esto es un carbohidrato, esto tal, y tiene sus velocidades diferentes a aquello lo que está en el quimo. Y lo manda por el duodeno, que es la primera parte del intestino delgado, donde
el hígado empieza a intervenir mandando bilis y otros, en fin, enzimas del páncreas. Pasan un montón de cosas, pero cuando el quimo, debido a que mi ácido clorhídrico no es en un buen estado, o sea, este líquido que tengo, este líquido gástrico que tengo dentro, no hay buen estado, ni calidad ni cantidad, la comida ya empieza a fermentar en el estómago. Ahora entra en el estado de fermentación. Pasa 6-7 metros por el intestino delgado en estado de fermentación. Donde hay fermentación hay gas. Y ahora el intestino delgado, que tiene solo 2 centímetros, entra en un colon que es 3 veces más ancho, a través de una válvula, y aquí tiene un espacio de fermentar aún más. Y la fermentación no es buena para la flora intestinal. Mata buenas bacterias, como los Bifidum, Lactobacillus, Acidophilus, etcétera, etcétera. Ahora entro yo en desequilibrio, ahí, que se llama desbiosis. ¿Cuáles son los síntomas? Flatulencia, hinchazón. Hoy me siento tan hinchado. Diarrea, constipación, o sea, estreñimiento, constipación, estreñimiento. En fin, todo tipo de ruidos, ¿no? Aquí. Y últimamente he estado leyendo, es muy interesante, Alex, porque hay mucha gente que me viene que, Mijael, tengo dolor de espalda. Y fue al traumatólogo y no encuentra muchas cosas, pero mi ciática duele mucho, desde la nalga hasta el dedo gordo siento un hormigueo, a veces dolor. Resulta con el colon, que es muy flexible, que tiene un diámetro de 5 centímetros y por el gas de fermentación se dobla su tamaño en 10, empieza a oprimir la ciática y yo tengo dolor de espalda. Y tú cambias la flora intestinal y se te acaba el dolor de espalda. Esas son cosas que yo veo en mi práctica, en mi consulta. Por eso es interesante hablar con la persona delante y ver qué es lo qué síntomas tiene, ¿no? Y así se consigue, por ejemplo, pues que se curen enfermedades, ¿no?, degenerativas, enfermedades que la ciencia y la medicina dicen que son crónicas o incurables, pero que no, porque volvemos a decir, la enfermedad no es una sentencia, es un síntoma. Tú, por ejemplo, Misael, en tu consulta, ¿qué patologías o enfermedades has ayudado a sanar? Alex, de todo. ¿De todo? De todo. Ponme No te sabría ejemplos. decir que no. O sea, esto va de cosas relativamente sencillas. Hay personas también que entran con depresión. Sí. Acércate un poquito más al micro, si puede ser. Ah, sí, genial. Sí, hay personas que entran de todo, hay de todo. Hay personas que entran con depresión o personas que no duermen. ¿Sí? Y cuando no duermes, tú sabes, la recuperación del cuerpo sucede en el sueño, ¿no? La regeneración a nivel celular, mitocondria, etcétera, etcétera, es cuando tú duermes, ¿no? Y es muy interesante porque pasa cuando duermes, no durante el día. Pero a lo mejor podemos hablar de esto más adelante. Yo veo obesidad, veo trastornos hormonales, mujeres con demasiado estrógeno y poco progesterona, miomas, ovarios poliquísticos, senos con fibrosis, hipotiroidismo, todas esas cosas. Ovarios poliquísticos cada vez más, ¿eh? Sí. Yo estoy conociendo cada vez más mujeres que tienen ese problema. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque todo nace en el cuerpo humano, en su fisionomía, la parte física, en una parte del cerebro, en la cabeza, que se llama cerebro autónomo o cerebro reptiliano, que comunica con el resto del cuerpo a través de varias señales, a través del nervio vago. Yo siempre digo, ojo, no es vago, es vagabundea, ramifica. Y el 80% va al colon, donde genera desequilibrio del flora intestinal. Cuando el cerebro autónomo no está en paz, en sosiego, pero en un estado de alerta, yo siempre digo, pues imagínate un arquero que no suelta la flecha, tu cuerpo es el arco, bajo tensión todo el tiempo a nivel celular. Y es como si tuvieras un león detrás, porque no estás tranquilo, estás en un estado de huida o lucha, o dominancia simpática o simpaticotonía. Hay varias expresiones que dicen lo mismo. Cuando el cuerpo, en su organización celular, la parte animal nuestro, porque seguimos siendo mamíferos, ¿no? Tenemos un neocórtex que nos permite pensar, pero este cuerpo es como un cuerpo de un gorila, no hay mucha diferencia, poco en forma, pero es la misma estructura en cuanto al sistema linfático, cardiovascular, tendones, ligamentos, etcétera, etcétera. Cuando yo estoy con miedo,
produzco mucho cortisol. Y cortisol es una hormona de estrés que acidifica mucho este terreno biológico que tendría que ser alcalino. Cuando tú produces mucho cortisol, empiezas a generar más estrógenos, en caso de la mujer. ¿Qué es estrógeno? Un creador de tejido. Crea tejido. En el ciclo menstrual de la mujer necesita para fertilizar un endometrio, que es como el lecho dentro del útero, para que el óvulo, cuando está ahí, una vez fertilizado, empiece a crecer. Si no hay fertilización, la progesterona rompe ese tejido, ahí sí tienes un ciclo menstrual de 28 días, más o menos. Pero hay personas que crecen demasiado estrógeno por el hecho de tener tanto cortisol, por tener un cerebro autónomo en alerta. Estamos en alerta continuamente. Bueno, yo tengo un aparato desarrollado por HeartMath, que es una institución en los Estados Unidos. Es gente ex-NASA, porque ahí querían saber, esos astronautas van con estrés a sus misiones. Ahí descubrieron cosas muy interesantes y desarrollaron una técnica y unas máquinas para medir el estado del cerebro autónomo. Yo tengo esta máquina, lo mido y veo que tú estás con estrés o no. La inmensa mayoría, Alex, de las personas que pasan por mi consulta están en estrés. Entonces, ¿a qué me dedico yo? A reprogramar ese cerebro autónomo. Entre otros, lo que tú has hecho esta mañana aquí, que está ahora en Instagram, poner tu cara en una ensaladera con agua fría. En la olla, ¿no? Con agua y hielo. Y hielo. Y hielo. ¿Sabes? Otra manera de tranquilizar el cerebro autónomo, salivar. Salivar. Empezar a salivar, enjuagar tu propia boca con saliva. Respiración, inhalar 4, retener 7, exhalar a 8. Bueno, pranayama, calmar el cerebro autónomo. Entonces, tengo demasiado cortisol, demasiado estrógeno, ahora tengo más estrógeno que progesterona. ¿Qué estrógeno es un creador de tejidos? ¿Qué voy a tener? Miomas. Ovarios poliquísticos, crecimientos de quistes dentro del ovario que normalmente están llenas con un líquido tipo linfático, pero que crean infertilidad a lo largo. Fibrosis en los senos, fibrosis porque crea tejidos, ¿no? Y yo no quiero tejidos y mi cuerpo donde no hace falta que estén. Entonces tengo que bajar la cantidad de estrógenos. Entonces yo hago una analítica y me ponen parches para pausar los estrógenos, ¿no? Bueno, hay que tranquilizar el cerebro autónomo, pero hay otra manera, y eso sería lo más importante. O sea, una persona con miomas viene a mi consulta, le digo, pues mira, esto es la causa, demasiado cortisol, porque el estado de tu nervio vago es en simpaticatonia, está en estrés, está en huida-lucha. Tienes que entrar en parasimpático. Yo ayudo y explico cómo hacerlo. Pero hay parches, trucos. Esta parte de biohacking que a mí tanto me fascina es cuando una mujer tiene un crecimiento anormal dentro del útero, en sus ovarios, hasta en los senos, ¿no? Hay un yodo que se llama yodo Lugol de 10% y de 5% que puedes comprar. Comprar de 5%, de 2% y pones en hisopo, que es un bastoncillo ahí dentro, lo untes y es un líquido y es de color oscuro y lo untas al interior de la vagina, un poquito aquí y un poco aquí. 3 veces a la semana, un lunes, un miércoles y un viernes. Luego una semana pausa y vuelves a repetirlo. ¿Qué hace yodo? Yodo sube al cuello uterino, donde ya se produce estrógeno, y luego sube a los ovarios, equilibrando estrógeno con progesterona. Ya no tengo más posibilidad de hacer crecer ovarios poliquísticos. Es más, se van a disminuir porque la acción de la progesterona, que es un rompedor de tejidos, va a ayudar a disminuir el tamaño de miomas, etcétera, etcétera, ¿no? Es muy interesante. Esto lo he aprendido de mi mentor, Dr. Lodi, que tiene unas clínicas en el mundo donde yo he estado trabajando unos años con él. Entonces estoy en contacto continuo con esta gente que dice, ¿qué es yodo? ¿Qué hace yodo? Sabemos que yodo es muy importante, que en algunas algas, por ejemplo, kelp, hay yodo, pero comemos muy poco yodo. Por eso nuestros tiroides, que viven gracias a la existencia de yodo en nuestro cuerpo, ¿no? También las puedes alimentar con yodo para acabar con hipotiroidismo, Hashimoto, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la pregunta tuya fue, ¿qué tipo de pacientes o personas veo en mi práctica?
prefiero hablar de alumnos porque vamos a aprender. Aprender. A vivir aprendiendo. Bien, con ya no hay buenas pacientes, rutinas, sí, no hay clientes. tips de biohacking. Aprender. ¿Cómo vas a aprender? Entonces yo tengo programas de mentoría que son una serie de sesiones que dice, pues mira, vente, pásate, hacemos un análisis de sangre viva, miramos tu cerebro autónomo, luego te pongo a inhalar hidrógeno o agua hidrogenada y en media hora sales flotando de mi práctica, porque hidrógeno es el átomo más pequeño con un protón y un electrón, es el elemento que más común en el universo y pasa la membrana hematoencefálica, es un antioxidante de lo más potente que hay, descubierto en Japón en el 2007 y ahora documentado, y ahora lo están utilizando con máquinas profesionales que yo tengo también en mi consulta, para inhalar hidrógeno y oxígeno. 66% de hidrógeno con esos tobitos, ¿sabes? Que personas con oxígeno tienen un tobito así, pam, con una botella, pues lo mío es mucho más amigable, tobito aquí, y inhala 66% de hidrógeno y 33% de oxígeno, y que se llama gas de Brown. Brown es el nombre que inventó esta mezcla de 33 oxígeno con 66 de hidrógeno. Y esto cura todo tipo de inflamación. Y no quiero pretender de curar nada con palabras grandes y que nos den miedo, pero también aquellas enfermedades que nos inspiran mucho miedo se curan porque son antioxidantes. Inflamación es el gran causante de enfermedad en el cuerpo. Inflamación. Cáncer, por ejemplo, es un estado extremo de inflamación. Eliminas inflamación, se te va el crecimiento tumoral, ¿no? Entonces, este gas Brown, que se puede buscar en internet porque la información es así, lo que pasa es que las máquinas todavía no han llegado a los hospitales aquí en España, en los Estados Unidos sí. Entonces, yo he importado una de estas máquinas de Japón, la tengo ahí, y tú vienes y te digo, bueno, te enchufo media hora con brown gas y tú tienes algo o no, nada, y te vas a sentir como la inmersión con tu cara en agua fría y te dices, ¿qué has hecho? Me siento como con años menos. Entonces, tú vas a inducir con hidrógeno un proceso de rejuvenecimiento al nivel de telómeros de las células, de las cromosomas. Es una historia un poco complicada, pero con este gas, que también se puede comprar en botellitas, ¿no? Con una pequeña máquina que lo genera, valen 135 euros más o menos, pero tú tienes por vida, y bebes agua hidrogenada. Y eso es un antioxidante muy, muy potente. Y no estoy haciendo ningún comercial porque es un hallazgo científico que ayuda a mucha gente a quitar dolor, a quitar artrosis, a desinflamar. Que es la base de muchas enfermedades. Prácticamente de la mayoría. Piensan la inflamación. Itis, todo es lo que es itis. ¿No? Gastritis, cistitis, artritis, ¿no? Y todo así, una serie de inflamación en el cuerpo. De hecho, el estrés oxidativo, que es natural porque estamos inhalando oxígeno, más la putrefacción, es lo que nos hace envejecer. Entonces no puede evitar nadie que un día nos vamos a morir, pero que sea con calidad de vida. Entonces tenemos que frenar estos dos procesos, estrés oxidativo y putrefacción. Estrés oxidativo y putrefacción. Que son los procesos de degeneración y decadencia en que entra el cuerpo. Exactamente. Por tanto, el objetivo es parar, no solo parar ese proceso, sino revertirlo. Revertirlo. Es decir, no solo es que podamos pausar una enfermedad degenerativa, sino que se puede revertir. Es el cuerpo lo hará, ¿eh? El cuerpo lo hará. Nosotros lo único que tenemos que hacer es quitarnos un poquito del medio y dejar que el cuerpo se quiera. Quitarnos del medio. Sí. Y que este cuerpo, cuando hay una energía que problema, no se va a curar ni Dios. O sea, si yo estoy definiendo este organismo que es tan sagrado, que es tan inteligente, y estoy como juzgando a todas esas células que tienen orejas así de grandes, y yo estoy como hablando mal de ellas porque tengo, yo qué sé, una ulceración en el estómago o el Helicobacter pylori, ¿qué tal? Y wow, problema. Los médicos han dicho que es un problema y todo el mundo dice que es un problema. Y yo también pienso que es un problema, entonces mi energía, ¿cuál es? Problema. ¿Tú crees que mi cuerpo, que es tan inteligente, se va a curar cuando yo lo defino como un gran problema? No. Entonces me quito del medio, ¿qué quiere decir? Cuerpo, yo te confío. Yo sé que tú tienes la capacidad
de curarte a ti mismo, para tener la integridad celular, para yo tener un organismo que me permite navegar por las experiencias de mi vida. Por eso tenemos un cuerpo, es un vehículo. Sí. Entonces, volver a tener esta capacidad autosanadora es eliminar factores de estrés. Eliminar factores de estrés. Un factor de estrés muy sencillo. Por la mañana yo como un pan con algo. Sí. Y luego me dan un buen zumo De naranja. de naranja junto. Recién exprimido. Vitamina C. Vitamina C. Genial. Sí. ¿Qué pasa? Pan es una glucosa, ¿no? Pan se va a convertir en glucosa porque es Sí. un carbohidrato. La fructosa, que es la naranja, es una fructosa. Glucosa es un polisacárido, que es un azúcar muy complicado, muy complejo. El zumo, tú ya lo sabes, ¿no? El zumo es un monosacárido sencillo, una estructura sencilla. Los dos juntos en este quimo en el estómago empiezan a pelear, porque los monosacáridos quieren ir rápido, pero los polisacáridos dicen, no nos vamos a ningún lado porque nosotros todavía estamos en el proceso de desglosarnos y de diseminarnos y tal. Aquí, fermentación. Ya empieza en el estómago. Nada más por haber comido dos cosas que pensamos que son buenas, el pan integral, de procedencia sana y tal, con un zumo de naranja que supuestamente tiene mucha vitamina C. Pero empezamos fermentación. Esto es no natural. La fruta se debería comer por lo menos 1 hora y media, 2 horas después de cada comida o entre comidas. Una manzana, naranja. Discutible si algo de vitamina C tendrá. Pero bueno, eso es otra historia, porque tú sabes, las cosechas de las naranjas ya las cosechan de color. Es que llega un momento que si quieres tomar vitamina C, al final tienes que suplementarte. Claro. Porque para tener la vitamina C que necesita nuestro cuerpo, ¿no? Habría que comerse, ¿qué? ¿10 kilos de naranjas? Por ahí. Entonces, más fácil es comprarte medio kilo de ácido ascórbico en polvo. Muy bien. Y empiezas con 3 gramos al día. Dices, 3 al día. 3 gramos al día. Pero no recomiendan 1 gramo al día, como mucho. Sí, pero esto es una pastilla dura que tiene muchos excipientes que tu cuerpo no les gusta mucho, como esteariato de magnesio y otras cosas. Mejor es un polvo porque es la sustancia sin aditivos, ¿no? Entonces empiezas con 3 gramos. Porque todo lo que tú ves en las noticias y en la literatura es una dosis mínima que no va a ser ni fu ni fa. O sea, realmente empezar con 3 gramos. No pasa nada, porque tu cuerpo lo va a absorber, lo va a utilizar. El día después, 1 gramo más. Venga ya. 4 gramos. Yo tengo una báscula en casa que mide los gramos. Venga, 4 gramos. Eso de tener una báscula en casa está muy bien. Es muy bien, no está mal. Y si además ahora voy a agregar glicina, que es un aminoácido, no lisina, glicina, 3 o 4 cucharaditas de café, pum, en esta mezcla de mis 4 gramos de vitamina C, como es ácido ascórbico, ácido sabe a acidez. Pero la glicina es además un enzima que necesitamos, un aminoácido, perdón, que necesitamos, que pone un poco de dulzura a esta bebida un poco ácida. 4 gramos. Venga, el otro día 5 gramos. Y ahora también con glicina. Glicina se consigue en tiendas naturistas, se puede pedir online y tal. Tal cual, G-L-I-cina, glicina. 5 gramos. Y voy a esperar. No pasa nada. El día que tú produzcas diarrea es el día que tu cuerpo dice, hasta aquí no más. Claro, es el máximo, ¿no? Es el máximo. Y puede ser personas de 1,50, muy esbelta, que pueden ir a 12 gramos, y una persona muy, muy obesa, muy de constitución fuerte, con 5 gramos ya empieza a diarrea. Entonces no se sabe de fuera, depende de tu metabolismo. Pero yo, por ejemplo, con 5 estoy bien. Con 6 tal vez también, pero con 7 seguramente tengo diarrea. No una diarrea socorro, no, pero más flojo. Entonces es la indicación que tu cuerpo elimina aquello lo que no ha podido absorber. Entonces, ¿qué dice Linus Pauling, premio Nobel de la terapia de ácido ascórbico, que hasta genera apoptosis, mata células cancerígenas? Es tomar la cantidad de vitamina C máxima que puedes durante el día. ¿Y por qué? Porque el ser humano es el único mamífero que ha perdido la posibilidad de generar su propia vitamina C. Una vaca produce vitamina C, un gorila produce vitamina C. ¿El ser humano no? El ser humano no.
Pero antes sí que podía. No sé. No se sabe. Pero es el único mamífero que no puede. Nosotros somos el único generar mamífero vitamina que C. no genera vitamina C. Curioso. Hay muchos temas sobre vitamina B12, vitamina B12. La D, vitamina D. Y la D3 es muy importante, pero también en dosis más elevadas de lo normal. La D, que es luz del sol, la luz del sol, y no tenemos suficiente luz del sol. Teníamos que caminar a la playa con el 60% de nuestro cuerpo expuesto durante 20 minutos para tener vitamina D suficiente. Si tomamos, por ejemplo, es que esto que dice Michael de la vitamina C me parece importantísimo porque es un suplemento que no puede faltar en nuestra vida. En polvo, ácido ascórbico. Sí. En polvo, no vitamina C en cápsulas. Tomadlo en polvo. Llegad a ese máximo tal y como ha explicado Michael. Si llegamos ahí y lo tomamos a diario, Michael, ¿cómo repercutirá en nuestra salud? ¿Cómo nos sentiremos? ¿Qué pasará? Bueno, tú conoces el fenómeno de radicales libres, que Sí. es un átomo de hidrógeno que ha perdido un hijito y lo va a buscar, que es un radical y también es libre. Y causa mucho daño. Entonces, vitamina C es un donante de electrones. Un donante. Entonces, esto como diciendo pues, a esta familia que ha perdido su hijo, pues mira, aquí tienes un hijo. Porque no les importa si su hijo de verdad o cualquier hijo. Ahora ya otra vez es una molécula completa, ¿no? Esto sirve ácido ascórbico, es un antioxidante muy potente, pero ahora resulta que el H2, el hidrógeno, el gas de hidrógeno es mucho más potente todavía, ¿no? Es muy interesante, o sea, puedes también combinar los dos. Muy importante también, si queremos salud, estamos hablando de vitamina C, estamos hablando de vitamina D3 en altas dosis, me refiero a 30.000 IU, que son International Units o UI, unidades internacionales al día, por lo menos. Y muy importante, no puede dar suficiente hincapié en ese suplemento que es magnesio. Magnesio es muy importante. Citrato de magnesio oral, o lo que yo digo, hoy bueno, ya hace muchos años, es magnesio cloruro de magnesio, hecho líquido. Hecho líquido. Sí, es un líquido, es un spray, o sea, es un frasquito de 200 mililitros, tiene un atomizador, lo pones de spray en la palma de tu mano y lo vas frotando en tu cuerpo por la mañana. Otro biohack. En 30 minutos el magnesio está dentro de tu sangre porque pasa por la piel, por eso el nombre transdermal. Mientras que cuando tú tomas una cápsula de magnesio de cualquier marca, la mejor marca que pueda haber, ¿no? Esto entra en el esófago, entra en el estómago, tiene que sobrevivir esta acidez que tenemos ahí de un pH de 2.4, luego entra, tiene que metilizarse en el hígado y a ver cuándo llega, dónde llega y cuánto llega. Está bien, ¿eh? No estoy en contra de tomar pastillas, pero si tú lo pones directamente aquí, en el interior de tu codo, evidentemente es tu sangre, pero yo no me voy a pinchar. Pero si lo tengo en 30 minutos en la sangre, ya es una batalla ganada. Quiero decir que con el cloruro de magnesio hecho líquido con agua destilada que se puede preparar o comprar y tú untas el 50% de la piel de tu cuerpo, que la piel ahora suministra, es el vehículo con lo cual tú suministras este cloruro de magnesio a la sangre, ahora en 30 minutos lo tienes en la sangre. ¿Qué hace magnesio? Un sinfín de funciones. Funciones enzimáticas para todo lo que es la digestión, el proceso metabólico. Relaja la membrana celular. Cuando yo relajo la membrana celular, mi sangre fluye con más facilidad a donde haga falta, ¿no? Sangre, análisis de sangre viva, demuestra claramente el tamaño, la forma, la calidad y la cantidad de tus glóbulos rojos, que son pequeños carritos que transportan sangre. Recordamos que el análisis de sangre viva es el análisis que hace Michael Hontelet en su consulta, en el Instituto Michael Hontelet. ¿Para qué? Para saber cuáles son los factores de estrés, aquello que está causando, provocando ese síntoma que es la enfermedad. Y a partir de aquí, cómo eliminar esos factores de estrés para que activemos cuanto antes o que el cuerpo recupere toda su capacidad de autosanación, porque el cuerpo tiene la facultad de autosanarse, pero como decía Michael, tenemos que apartarnos. Apártate, eliminemos factores de estrés y verás cómo vuelves a un equilibrio que hará que desaparezca pues, esa enfermedad, patología, esa inflamación, etcétera, etcétera. Yo, Michael, por lo que has dicho, bueno, ¿podríamos mostrar una fotografía de la consulta de Michael para que veáis también cómo trabaja?
y nos hablas un poco de lo que haces allí. Mira, ahora mismo allí, ¿qué es lo que estás haciendo, Misael? Estoy con una persona, un alumno, que está mirando su sangre a través de la pantalla. En este momento estamos mirando a la derecha, Sí. en el escritorio, a la derecha del portátil, ves un aparato que utilizo para medir el estado del cerebro autónomo, ¿no? Y me imagino que ahora estamos mirando el resultado. Esto, lo que vemos ahora, es sangre seca, también es un test que hago. Ves claramente en el centro un círculo un poco oscuro con muchas manchas blancas. Esos son factores de radicales libres. Y esto indica en esta precisa imagen que mi flora intestinal está en estado de desequilibrio, desbiosis. Aquí lo vemos. Estos análisis de sangre viva me fascina, esta parte es muy educativa. En el centro vemos un neutrófilo, que es un glóbulo blanco, que está como buscando patógenos foráneos tan pequeños que ni siquiera el microscopio lo puede ver. Y vemos otros elementos que son patógenos foráneos, vemos eritrocitos, que es un nombre científico para los glóbulos rojos. Para saber, cada glóbulo rojo es un carrito que transporta oxígeno y nutrientes y lo abastece al nivel celular de mi cuerpo. Entonces, no confundir sangre, glóbulos rojos, con las células que tengo en mi rodilla, por ejemplo, ¿no? Pero esta sangre revela ya mucha información sobre factores de estrés que impide que este cuerpo se cure a sí mismo. Aquí, por ejemplo, vemos la presencia de un hongo que se llama Candida albicans. La cándida. Sí, para muchas personas que han recibido una formación tradicional, esto es imposible tener esto en la sangre porque ellos no lo ven. Porque cuando tú mandas tu sangre que sacan del interior de tu codo y lo mandan a centrifugar, tú pierdes estos patógenos foráneos, pierdes información. Y ya te hacen un estudio cuantitativo, salen números de colesterol, salen números de PSA, de tu próstata, etcétera, etcétera, etcétera. Pero aquí vemos la sangre directamente. Esto es, bueno, aquí vemos una gráfica que esto es la variabilidad de la frecuencia cardíaca, es un resultado. La barra verde a la derecha indica que esta persona está sumamente relajada, está en parasimpático, está sin estrés a nivel cerebro autónomo. Maravilloso, tiene un cuerpo disponible y dispuesto a sanarse a sí mismo. Qué bueno. Clarísimamente. Sí, por la barra verde, ¿no? Sí, ahora ves esta imagen, tú ves que hay más rojo y más azul. Estos dos indican estrés. Entonces, lo verde, y si no lo veo mal, son un 31%, quiere decir el estrés son 69%. Esta persona, el 69% del tiempo medido, que suele ser 4 minutos, que estoy midiendo, experimenta estrés en su cuerpo. ¿Qué quiere decir estrés a nivel cerebro autónomo? Ya lo he dicho, piensa en un arquero que no suelta su flecha y tu cuerpo es el arco, siempre bajo tensión a nivel celular. A nivel celular, entonces desaparece un espacio muy importante dentro de las células. Las células se encalambran porque tú estás preparando para huir. Entonces las células se encalambran y impiden el flujo natural en este espacio intracelular que se llama intersticio para abastecer oxígeno. O sea, cuando estás con estrés desde tu inconsciente, tu cuerpo se encierra y no se oxigena. Y esto es un cuadro que se llama un estado anaeróbico, sin oxígeno. No sabemos el deporte aerobics, es que estamos bombeando aire. Anaeróbico, estamos haciendo lo opuesto, ¿no? Estamos deprivándonos de oxígeno y mis células sin oxígeno marchitan. Eso es lo interesante de este estudio. Entonces, cuando yo veo el estado del cerebro autónomo, ya podemos sacar unas conclusiones, porque cuando el cerebro autónomo está en pánico, mi nervio vago, que ramifica por todo mi cuerpo, genera desbiosis al nivel de la flora intestinal y yo empiezo a generar un fenómeno que se llama hiperpermeabilidad intestinal. Y esto es la entrada de patógenos foráneos a mi sangre, patógenos que deberían ir a la salida, ¿no? Esto es un cuadro muy importante que yo veo. Una vez cuando la cándida está dentro de mí, empieza a segregar 78 toxinas. Esto no es un chiste, o sea, es un estudio de la Universidad de Harvard, ya hace como 12 años, pero todavía no ha llegado a la escuela de la formación médica convencional. Harvard, que no es cualquier universidad, que ha dicho, si tú tienes cándida en tu sangre, cándida quiere comer, y lo que come son glucosas.
O sea, el pan y la pasta y todo esto lo Se que vuelve comemos. loca con Y el te vuelve azúcar. señales al cerebro, dame más Dame más, azúcar. dame más. Y tú sabes, el azúcar es muy adictivo. Mucho. Más que la cocaína, ¿sabes? Mucho. Es la droga, la peor droga que hay. El azúcar. El azúcar. Esto hay que decirlo así ya. O sea, el pan, entonces. El pan. Claro, pues que el azúcar la gente dice, no, es que el azúcar es el azúcar blanco. No, es que el azúcar lo tienes en el pan. Lo tienes en la mayoría de cereales. Los cereales que comemos se convierte en glucosa. Claro. Pues ¿sabes? Yo aquí en el programa siempre lo digo, es decir, cereales lo mínimo. Ah. Bueno, yo no sé si Michael estará de acuerdo conmigo en esto de los cereales. Los cereales, cualquier cereal se va a convertir en una glucosa. Se va a convertir en una glucosa sí o sí. Y glucosa es Es inflamación. Es factor de estrés. bueno, es mucha insulina porque Mucha insulina. Tu páncreas, pobre, estará segregando mucha insulina para poder abrir los receptores de las membranas celulares para que esta glucosa efectivamente pueda entrar. De ahí que haya tantos, Michael, nuevos diabéticos. Es decir, personas que no tienen ningún antecedente familiar de diabetes, Sí, sí. pero ellos generan una diabetes. Ya. ¿Por qué? Por los hábitos. El Han hecho azúcar. una prueba de ratones en el laboratorio comiendo cereales, ratones comiendo cereales, luego colocaron un biberón con cocaína en agua y con una pipeta de metal y todos, pues cereales a la izquierda, fuera y todos a beber el agua con cocaína. Una semana perdieron mucho peso porque ya no se la nutrición no era lo que solían comer. Y después colocaron otro biberón, no quitaron el biberón de cocaína, colocaron otro biberón con agua con azúcar. Con azúcar. Todos al azúcar. Conclusión. Más adictivo El azúcar. que la ¿Y cocaína. qué encontramos en la comida? Yo a veces invito a la gente, oye, pues vamos al supermercado con una lupa. azúcar. Con una lupa, porque esas letras son tan pequeñas que no las ves nunca, Yeah. pero con lupa sí. Entonces, salen una cantidad de números y buscas en internet azúcar, edulcorante. Pero incluso en comida que te venden, que supuestamente es eco y biológica, Ya. encuentras el azúcar, porque está procesada. Entonces el azúcar nutre la cándida. La cándida manda señales al cerebro como quiere sobrevivir y multiplicarse, dame de comer, entonces tú creas un antojo más. Las personas que necesitan azúcares porque están adictas, pero también debido a la señalización de la cándida. Entonces Harvard descubrió que aquello que come también produce excrementos, desperdicios, tiene su propio metabolismo. Por decirlo entre tú y yo, hace caquita, pero dentro de tu sangre. ¿Qué hay en esa sustancia que secreta? ¿Qué hay en esa sustancia? Harvard, 78 toxinas. 78 toxinas, de las cuales la inmensa mayoría son neurotóxicas y algunas causan directamente cáncer. Directamente. ¿No? Estamos hablando de etanol, de formaldehíde, que es un conservante, de histamina. ¿Histamina qué es? ¿Por qué hay tanta gente con alergias? Porque están llenos de histaminas y van a la farmacia a comprarse antihistamínicos, ¿no? Y entonces es interesante, cuando yo voy a Chu por la calle todo el tiempo, sobre todo aquí en abril, cuando los plátanos de Barcelona dejan una lluvia de polvo color amarillo sobre los coches y yo voy estornudando, es que yo tengo muchas histaminas dentro, porque mis defensas se irritan con este polen. Y voy por antihistamínicos, pero realmente es una indicación que yo tengo cándida. Entonces, cuando vas a hacer un análisis de sangre viva, que aquí en España hay poca gente que lo hacen, yo estoy formando médicos para que ellos también puedan incorporarlo, porque cada vez, y afortunadamente, hay médicos de formación convencional que dicen, ¡jo, qué interesante es esto! Porque es muy complementario. Porque yo veo una analítica que es interesante. Yo no estoy en contra de analíticas, ¿eh? Si tú tienes problemas de próstata, es interesante saber tus niveles de PSA, te lo digo. Pero también es interesante, ¿qué puede hacer si yo tengo cándida en mi cuerpo y hay factores que pasan por la membrana hematoencefálica, o sea, en otras palabras, entra en mi cerebro directamente, ¿qué causas puede tener esto hasta para la próstata, ¿no? Etcétera. Entonces yo quiero saber la causa. Una vez eliminamos cándida, la vida cambia. Tú puedes eliminar cándida. Yo tengo un protocolo para eliminar la cándida. Para eliminar cándida y luego impedir que vuelvan a entrar. Porque como ha entrado, tu cerebro autónomo está en pánico, genera desbiosis en la flora intestinal. Tu flora intestinal pierde su protección, tu colon pierde su estanquidad
de los patógenos foráneos, ¡pum!, por las fugas muy pequeñas, entran, empiezan a profilarse ahí dentro en forma de cándida, ¿no? Entonces, esto es el bucle. Ahora hay que impedir, hay que sellar el intestino. ¿Y cómo lo hacemos? No con probióticos, sino con prebióticos. Prebiótico. ¿Qué diferencia hay entre probiótico y prebiótico? Un probiótico es la bacteria misma, es un acidófilis, es un bifidum, es un probiótico. Bios es vida en griego, en favor de la vida, probios, probiótico. Pero dice un estudio de un famoso médico, Dietrich Klinghardt, alemán, que ahora, ya hace tiempo, hace investigación en Seattle, en el estado de Washington, en los Estados Unidos, en la costa del este, Sí. dice, los probióticos no tienen mucho sentido. Son caros y es una inversión a fondo perdido. Y todo el mundo pregunta, ¿por qué? Hombre, probióticos, si me faltan bífidos en mi estómago, en mi colon, porque he hecho un análisis de materia fecal y dice, oye, tío, a ti te faltan mucho bífido, hay que mandar bífido. Dice Dietrich Klinghardt, bueno, vamos a ver, tomas una pastilla con bífido o acidophilus, lo que sea, probiótico, a ver si pasa por el estómago, ¿no?, con su acidez, y ¿por qué llega? Llega como Superman. Ve, he llegado aquí. Un bífido de arriba. Y llega la tribu de bífido abajo. Venga a multiplicarnos. Y dice los bífidos abajo, chico, ¿quién eres tú? Ya sabemos que eres un bífido, pero no eres de la tribu. Y dice Klinghardt, tú sabes que cuando la gente sabe mucho, empiezan a introducir humor, ¿no?, en su eje argumental. Sí. Dice, es como ir como un chico a la discoteca y dice a cualquier chica, oye, soy ser humano como tú, hagamos cosas, ¿no? Tampoco, hay un código que dice que no, hay un código que dice que no, debe haber química. Entonces, un bífido de arriba no tiene química con los bífidos de abajo. Entonces, dice Klinghardt, pero si les das de comer, es como estar en el bar, tú tienes un billete de 100 pavos y dices, pues cerveza para todo el mundo. Allí no hay discriminación, todo el mundo va a tomar esta cerveza. Entonces, los prebióticos, que son fructooligosacáridos, que por cierto, el cuerpo mismo genera su fructooligosacárido por parte del apéndice. El apéndice es el productor del prebiótico, porque el cuerpo mismo inyecta desde esta cosa que aparentemente el apéndice no sirve para nada, porque tú preguntas a cualquier persona, el apéndice, no sirve para nada, salvo los dinosaurios. Es como decir, Dios hizo un error ¿no? Ideando el cuerpo humano, colocó una cosa que no sirve para nada. No, el apéndice es el productor de prebiótico que desafortunadamente está muy tapado y cuando entra el mugre dentro tienes apendicitis, tienes que operar y quitar el apéndice. Entonces mi pregunta es, ¿tú tienes apéndice? Son mis primeras preguntas a una persona que entra, ¿tú todavía tienes tu apéndice? Y un 10-15% dice que no. Entonces no fabrica su propio prebiótico. Entonces, para volver a la historia de Klinghardt, dice, inyéctate con prebiótico. Entonces, aquí viene el biohack. Inyéctate con prebiótico. Precisamente, inyéctate. No lo tomes por la boca porque estás con 10 metros delante. Tú sabes, de la boca al ano son 12 metros. ¿No? 12 metros. ¿Dónde están los bífidos estos? Están en la recta final, ¿no? Ahí. No están en mi garganta, están ahí en el colon, ¿no? Bueno. ¿Y cómo se inyecta? Con una jeringa. Yo tengo una cosa que he configurado. Tú pones 2 deditos de agua aquí y compras prebiótico en polvo, un microbiota se llama. Ajá. Lo vas mezclando con un embolo, con una jeringa, lo absorbes. Ahora la jeringa tiene 20 mililitros, que nada. Y con una cánula que he pedido en Alemania, aquí en España no se llama sonda rectal, no la he podido encontrar. Y lo pones en el culete directamente. Y estamos hablando de 40 centímetros, señor, de distancia, claro, en vez de 10 metros. Por el recto, el camino es más corto. Son 40 centímetros. Son 40 centímetros. Yo noto el día siguiente ya mejora de salud porque ahora mis bacterias están comiendo y no hay pérdida. Y dice la gente, pero yo no me voy a inyectar nada ahí. Pues no, pues tu derecho, entonces tómala por la boca, tendrás efecto, pero no tan rápido y tan eficaz como de por debajo. ¿Sabes los supositorios de antes que ya están un poco en desuso? Sí. Todo iba por el culito. Todo. Pues yo recuerdo de pequeño, a mí todo me lo metían por ahí. Claro. Y todavía hay sí, es un poco raro de hablar de este tema, ¿no? A ver, vamos a ver. Supositorios de pequeños, al menos en mi generación, era algo muy habitual. Ahora no. Ahora todo es... Boca. Oral.
Bueno, hay algunas excepciones, personas con estreñimiento tenaz que pueden poner un supositorio de glicerina y van. Esto afortunadamente funciona muy bien. Pero esto es un biohack, inyéctalo por ahí. Inyéctalo por ahí, desinfecta la cánula y tal. Yo explico a la gente cómo hacerlo. Es muy poco. Si tú quisieras montar bicicleta después de haberle inyectado, también puedes, porque es tan poco líquido. O sea, no te quedas cocido, no queda... No hay pérdida, no hay pérdida. Entonces estás nutriendo y cuando nutres algo, se multiplican. Entonces, esto es el resultado del estudio científico de la eminencia. ¿Y si se multiplica, qué pasa entonces? Pues sellan tu intestino permeable. Sellan el intestino. Y ya la cándida, chao, adiós. Bueno, lo tienes que eliminar. Es como, a ver, ahora voy a limpiar el edificio, tengo que abrir las ventanas, todo el polvo fuera, pero ahora cierra las ventanas para que el polvo no vuelva a entrar. ¿Sabes qué? Me pongo aire acondicionado, yo que sea, pero es esto. Entonces hay que eliminar cándida, que tengo un protocolo para eliminar cándida, y luego tienes que impedir que vuelva a entrar. Obvio, porque si no, después de 8 o 9 meses, jolín, otra vez cándida. Claro, porque no has sellado la pared con prebiótico. La flora intestinal es el segundo cerebro según la medicina china. ¿Cuántas cosas, ya me dicen de producción, ahora es que llevas ya casi una hora de entrevista? Bueno, pero es que cuando viene Michael, yo no miro la hora, porque me encanta, es que yo aprendo muchísimo con él. Es decir, muchas de las cosas de las que yo aplico en mi día a día y muchas de las cosas también que comento en este grupo, que sabéis que tenemos, que es de Triple Transformación, son biohacks que yo he aprendido con Michael y me encanta charlar con él. Se aprende mucho con Michael y no solo eso. Se mejora mucho el estilo, la calidad de vida y también puedes activar, recuerda, esa capacidad de autosanación que tiene nuestro cuerpo. Porque somos alumnos, me gusta mucho esta diferenciación que hace Michael. Michael no tiene pacientes, tiene alumnos, porque lo que hace es formarlos, que tengan buenos hábitos de vida, buenos biohacks, tips para piratear tu cuerpo y activar esa capacidad, facultad de autosanación que todos tenemos. Cualquier información que necesitéis, si queréis tener una consulta online o presencial con Michael, que recordamos, Michael, ¿dónde estás para consulta presencial? Santa María, Palau Tordera, a 40 minutos de Barcelona. A 40 minutos de Barcelona. ¿Se llega en tren? En tren perfectamente, sí. Es más, yo te vengo a buscar en el tren porque es 5 minutos de mi consulta. Mira qué bien. ¿Haces consulta todos los días? Todos los días, salvo el fin de semana. Salvo el fin de semana. Algún sábado, sí. Bien. Cualquier cosa que necesitéis, datos de contacto de Michael, los que veis allí, michaeljontele.com, su página web, y el 691 376 800. 691 376 800, con el prefijo 34 delante si lo contactáis desde fuera de España. Recuerda que hace también sesiones online. Claro, el análisis de la sangre, ¿cómo lo harías con alguien que está online? Online es imposible. Es solo para presencial. Es presencial, sí. Bien. Pero igualmente en la sesión online se puede. Yo puedo detectar, hay trucos online para explicar, hoy, pues mira, pon tu laboratorio en casa, sin inversión, para ver si tienes algún patógeno foráneo dentro, qué tal está tu cerebro autónomo. Hay preguntas, por ejemplo, si estás con la boca sin saliva, estás en simpaticotonía, por ejemplo. Michael Jontele, inspirador de cambio, consultor de salud integral especializado en análisis de sangre viva, coherencia cardíaca, reingeniería del cuerpo, mente y emociones. Muchas gracias por estar aquí. Gracias a ti.